Constitución de un motor. Partes fijas, partes móviles, sistemas del motor, lubricación, enfriamiento, alimentación de combustible, encendido, escape. El motor de combustión interna. El motor térmico de combustión interna está formado básicamente por una serie de elementos estáticos y dinámicos, clasificados en función de la misión que cumplen dentro del motor, en grupos esenciales que serían elementos fijos, elementos móviles. Entre los elementos fijos tenemos la culata, el bloque de cilindros y el cárter. Entre los elementos móviles tenemos el pistón, la biela, el cigüeñal. Elementos fijos. En este grupo están encuadrados aquellos elementos estáticos necesarios para el funcionamiento del motor. Forman el armazón del motor y de los cilindros, en cuyo interior tiene lugar el proceso de combustión. De arriba abajo tenemos la tapa de culata, la junta de la tapa de culatas, la junta tórica, el distribuidor, la culata, el piñón de arrastre del árbol de levas, la junta del colector de admisión y el colector de admisión, el filtro de aceite, el respectivo o-ring o empaque del filtro de aceite, la bomba de agua, la junta de la bomba de agua, o-ring o empaque, la polea correa de distribución, la junta del cárter. Por este otro lado tenemos el colector de escape y su respectiva junta del colector de escape, el bloque de motor, el cárter de aceite, la junta del tapón y el tapón del cárter. La culata o cabezote es la pieza que sirve de cierre de los cilindros, formándose generalmente en ellas las cámaras de combustión. En la culata se instalan las válvulas de admisión y escape, los colectores de admisión y escape, los balancines, el árbol de levas. Además de las cámaras de combustión, la culata tiene cámara para el líquido de refrigeración y conductos para los gases de escape y aire de admisión. Materiales. Aleación de aluminio, compuesta de aluminio, silicio y magnesio. Ofrecen buena resistencia, peso reducido y gran conductividad térmica. Permite alcanzar rápidamente una temperatura de funcionamiento y facilidad de refrigeración, propensa a las deformaciones y el precio es más elevado. Hierro fundido, compuesta por aleación de hierro, cromo y níquel. Gran resistencia mecánica y térmica. Características son la robustez y la resistencia a la deformación. Partes de la culata. Para el ejemplo tenemos una culata OHC con árbol de levas en culata. 1. Árbol de levas se encarga de abrir las válvulas a fin de dotar de respiración al motor. Lo tenemos acá. 2. Válvula de escape. Esta que tenemos acá. Permite la salida de los gases de escape hacia el tubo. 3. Válvula de admisión. Esta de acá. Permite la entrada de aire limpio al motor necesario para la combustión. Un detalle importante para identificar o diferenciar la válvula de escape de la válvula de admisión es que la válvula de admisión siempre va a tener un tamaño mayor que la de escape. Por acá tenemos el platillo de muelle. Proporciona una base de trabajo al muelle de válvula
evitando daños en la culata. 5. Por acá. Retén del árbol de levas. Sella el aceite que se encuentra en la culata evitando la fuga al exterior del motor. 6. Muelle de válvula. Acciona la válvula hacia la culata permitiendo el cierre de la cámara de combustión. 7. Retén de válvula. Sella el aceite que se encuentra en la culata evitando que pase a la cámara de combustión. 8. Platillo de válvula. Junto con los semiconos, permiten la sujeción de la válvula a la culata. 9. Semiconos de fijación. Son dos medias lunas que se encajan en la válvula y quedan bloqueados por el platillo de la válvula. 10. Lo tenemos por acá arriba. Culata. Pieza de aluminio o fundición de hierro cuya misión es cerrar el bloque de cilindros y permitir la entrada de aire y la expulsión de los gases del motor. 11. Guía de válvula. Casquillo guía que va clavado en la culata por donde desliza la válvula durante el trabajo. Pueden ser de fundición especial o bronce. Algunos motores no montan guías de válvula, siendo la culata mecanizada a tal efecto. 12. Tórica. Junta de cierre de aceite. 13. Depresor de freno, componente que realiza el vacío en el circuito de frenado, accionado por el árbol de levas. Bloque de cilindros o block. El bloque constituye el cuerpo estructural donde se alojan y sujetan todos los demás componentes del motor. La forma y disposición del bloque está adaptada al tipo de motor correspondiente, según sea de cilindros en línea, horizontales opuestos o en V. El bloque contiene los cilindros, los apoyos del cigüeñal y la culata, las canalizaciones de refrigeración y engrase, etc. Materiales. Actualmente se fabrican en una aleación de aluminio liviana cuyos principales aleantes son el cilindro y el hierro, o el silicio y el cobre. El uso de este material reemplazó al de la fundición de hierro utilizado anteriormente por su principal ventaja de tener una densidad mucho menor, lo que se traduce en un ahorro significativo de energía. Entre sus partes tenemos cilindro, cavidades para empujadores de válvulas, acoplamiento de la bomba de agua de refrigeración, cojinete de bancada para el cigüeñal, acoplamiento del soporte del filtro de aceite, acoplamiento del distribuidor accionado por el árbol de levas y el acoplamiento de la bomba de gasolina. Partes del bloque. Componentes del bloque. El bloque, a pesar de que, como ya mencionamos, etimológicamente es de una sola pieza, a su vez lo podemos fragmentar en los siguientes componentes: cilindros o camisas, bancada, venas de lubricación, base para la bomba de agua, cojinetes principales y de biela. Partes del bloque. Nuevamente, cilindro, cavidades para empujadores de válvulas, acoplamiento de la bomba de agua de refrigeración, cojinetes de bancada para el cigüeñal, acoplamiento del soporte de filtro de aceite, acoplamiento del distribuidor accionado por el árbol de levas
y acoplamiento de la bomba de gasolina. Cilindros o camisas. Son cavidades por donde se desliza el pistón en forma ascendente y descendente. Puede estar mecanizado en el mismo bloque o puede ajustarse a una pieza extraíble llamada camisa. Su superficie interna, al estar en continuo rozamiento con el émbolo, sometido a fuertes presiones y altas temperaturas, requiere de una superficie perfectamente rectificada y pulida, pero no a un acabado espejo. Las características que ha de reunir dicha cavidad son: podemos clasificarlos de la siguiente manera. Del tipo húmedo. Esta caracterización es denominada de esta forma ya que el cilindro siempre está en contacto con el refrigerante. Normalmente son intercambiables. Las precauciones que se deben tomar en este tipo de camisas es la instalación de su liga y la verificación del sobresaliente de la camisa sobre el monobloc. Este tendrá de 0.045 pulgadas a 0.53 pulgadas o de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Del tipo seco. Estas camisas normalmente vienen del mismo material que el bloque de cilindros y cuando sufren algún tipo de desgaste los podemos encontrar en estándar de 0.020, 0.030, 0.040 y 0.060. Aquí tenemos los ejemplos de los cilindros o camisas, camisa seca y camisa húmeda, que irían en esta parte donde van los cilindros. Bancada. La bancada es a la vez que los cilindros una parte más importante del motor, ya que es donde se instala el cigüeñal, se ubica en la parte inferior del monobloc. Por esto, cada que se revise el monobloc, se tiene que revisar de igual manera el cigüeñal y su bancada. Esto quiere decir que desde la primera tapa de bancada hasta la última, se deberá de formar una línea recta en cada una de las tapas de bancada y en toda su circunferencia la tolerancia máxima es de 0.002. Base para la bomba de agua. Lo tenemos acá, el montaje de la bomba de agua. La base para la bomba de agua se ubica ligeramente cargada a un costado, normalmente izquierdo, de la parte frontal del motor y se comunica con los conductos de refrigeración del monobloc. Se debe de verificar que no se encuentre corroída o picada, provocando normalmente por tener demasiado tiempo el refrigerante o usar solo agua de la llave. Cojinetes principales y de biela. Son de tipo liso, de dos piezas que se ensamblan alrededor del cigüeñal. Cuentan con unas ranuras con el propósito de facilitar la adecuada circulación del lubricante, parte de la cual llega a las bielas. Concluyendo, los tipos de cojinetes se abarcan: boleros, bujes metales, chumaceras, etc. En el caso de los que soportan el cigüeñal y el árbol de levas tenemos radiales, axiales y axorradiales. Tipos de bloques de cilindros. Bloques con cilindro en línea. En este tipo de motores los cilindros forman un bloque y están distribuidos uno a continuación del otro en forma vertical. Son los más utilizados en los turismos de gama baja y media. Tipos de bloque. Bloques con cilindro en V. Los cilindros forman dos bloques, cada una con la mitad de cilindros, juntándose en una sola pieza con la bancada en común. Como dicen su nombre, el bloque tiene forma en V,
cuya inclinación varía en función del fabricante, aunque las más comunes son de 120 grados. Tipos de bloques de cilindros. Bloques con cilindros opuestos, también llamados motor boxer. En los cilindros forman dos bloques, cada uno con la mitad de los cilindros, juntándose en una sola con la bancada en común. En estos motores la inclinación de los dos bloques es de 180 grados, es decir, que están uno enfrente del otro. El cárter es el lugar donde se deposita el aceite lubricante que permite lubricar el cigüeñal, los pistones, el árbol de levas y otros mecanismos móviles del motor. Durante el tiempo de funcionamiento del motor, una bomba de aceite extrae el lubricante del cárter y lo envía a los mecanismos que requieren lubricación. Aquí identificamos el colador de aceite, cárter de aceite. Materiales. Suele ser de fundición de hierro, pero en los motores gasolina y diésel potentes se hacen de aleación ligera en aluminio para así hacer de enfriador de aceite. La fabricación del cárter se realiza con aleaciones de aluminio o magnesio. Partes del cárter. Cárter superior o cárter del cigüeñal. Parte superior de la carcasa del cárter y que está en contacto directo con el bloque de motor, y más concretamente con el conjunto cilindros cigüeñal. Además, guarda a todas las partes del motor. Sobre esta pieza se apoya el bloque de los cilindros y van fijados los cojinetes sobre los que gira el cigüeñal que queda colgado. Cárter inferior o cárter. Como su propio nombre indica, es la parte inferior de la carcasa del cárter y se encuentra fijada mediante tornillos especiales al cárter superior. Actúa a modo de bandeja donde cae el aceite. Y es que el cárter inferior tiene una función primordial: contener el aceite para la lubricación del motor y conseguir su óptimo funcionamiento. Cárter de mando. Con una característica forma de tapa, está fijado al cárter superior e inferior, cerrando la parte delantera del motor. Protege los engranajes de la distribución y de las partes auxiliares.